Hola, ¿qué tal, estimados podescuchas o videoescuchas de Jus Animalum? En esta ocasión nos encontramos en la Facultad de Ciencias, bien acompañados con la bióloga María Fernanda de Alba Navarro. Y como les he mencionado, ella ha estudiado aquí biología en la Facultad de Ciencias y también se ha especializado en las áreas de ecología de vertebrados y bioética. En esta ocasión tenemos la oportunidad de charlar con ella sobre un artículo que recientemente ha publicado en Animal Político, en una columna que el programa universitario de bioética tiene cada semana, para tratar de discutir, de dilucidar un tema que a veces se vuelve tabú en sociedades como las latinoamericanas, de las que México forma parte, y tiene que ver con la población humana. Te cedemos la palabra para que puedas comentarnos más sobre tu reflexión. Hola, muchas gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría hablar un poco del evento que suscitó esta reflexión. Todos sabemos que la República Popular China ha mantenido por muchos años una política hasta cierto punto controvertida relacionada con la natalidad. Desde la década de los 70, el gobierno chino propuso una reforma a su ley de población que establecía que únicamente podían tener un hijo las parejas casadas, a menos que se tratara de parejas rurales donde el primer hijo fuera una niña, en este caso, o bien de padres que fueran hijos únicos. Sin embargo, a partir del 1 de enero de este año entró en vigor una reforma a esta ley, según la cual ya las parejas chinas pueden tener 2 hijos. Y esto nos lleva a cuestionarnos realmente hacia dónde va esta situación de la natalidad humana, cuando hoy en día sabemos que estamos enfrentando una crisis ecológica sin precedentes, en la cual ya tenemos que empezar a tomar medidas activas al respecto. Y una de las principales es precisamente controlar esta natalidad humana. Y es a partir de esto que surge la reflexión de este artículo. En ese sentido, muchos pronósticos que se han hecho sobre todo en cambio climático y en otros ámbitos donde la naturaleza se ha vulnerado por la actividad humana, habían pensado de manera conservadora que los cambios iban a tardar mucho tiempo en verse. Sin embargo, hemos ya constatado que estas transformaciones se están dando mucho más rápido de lo que pensamos y que la responsabilidad que en un momento podríamos pensar se delegaría a los tataranietos probablemente alcance a nuestros mismos hijos, ¿no? a la siguiente generación. ¿Esto de qué manera impacta en nuestra reflexión y en nuestra responsabilidad? Impacta porque nos damos cuenta que no contamos con tiempo indefinido para tomar acción. Realmente es en este momento cuando ya tenemos que empezar a tomar medidas. De hecho, muchos estudios ahorita hablan de un periodo en la historia que se llama el Antropoceno y hablamos de un 6º periodo de extinciones masivas sin precedentes. Y eso está ocurriendo ahora. De hecho, incluso aunque actuáramos en este mismo momento, mucha de la biodiversidad se perdería y muchos fenómenos ya serían irreversibles hasta cierto punto. Conforme va pasando el tiempo, esto se acelera aún más y ya sabemos que tenemos que actuar ahora. Y ahora implica empezar desde este momento a tomar decisiones que van a incidir sobre las generaciones futuras, que todavía no existen y sobre todo con las personas que hoy en día ya están empezando a sufrir todas estas consecuencias, con problemas de cosechas, con problemas en los cambios de estacionalidad. Hoy en día incluso contamos con algunas sociedades que todavía viven estilos de vida nómadas que dependen completamente de los fenómenos atmosféricos, que no pueden darse el lujo de ir a un supermercado a comprar sus productos. Entonces, hoy en día tenemos que tomar decisiones y entre ellas una de las principales, a mi parecer, el de la doctora Cancino Rodesno, coautora, es controlar la población, precisamente. Y esto implica un gran esfuerzo de educación y también romper con muchos de los tabúes que cargan nuestras sociedades desde tiempos cristianos, judíos, pero desde que surgieron estas religiones e incluso más allá. Ya es momento de entender que cuestiones como el nacimiento o la sobrepoblación ya no es una decisión individual, ya nos corresponde a todos porque somos nosotros mismos e incluso las generaciones futuras, y no solo de seres humanos, sino de otros seres vivos que van a tener que padecer los efectos de nuestras decisiones actuales. En ese sentido también sería pues esta gran reflexión, pienso yo que un grueso de la población considera que tenemos el derecho jurídico, o al menos el derecho moral, de reproducirnos y no necesariamente de planificar una familia. En este escenario, ¿cuál podría ser, digamos, un papel quizá del Estado, ¿no? Tratar de pensar cómo es que el Estado podría ir orientando este tema que es importante y que tarde que temprano va a tener que tocar respecto al control de la población? Si bien tú has mencionado que desde un ámbito de reflexión moral, un ámbito bioético, lo vemos como una
una cuestión que es necesaria, criticar la idea de procreación infinita, de asumir responsabilidades, pero también la pregunta sería, ¿cuál podríamos pensar es el papel del Estado ante esta problemática? El papel del Estado aquí, a mi parecer, debe tener dos posturas importantes. Una es trabajar mediante la educación para hacerle entender a las personas que, pues, cómo está la situación actual del mundo, pero también que ellos tienen derecho, así como tienen el derecho de esparcimiento, a decidir sobre su familia, también tienen la obligación moral de reflexionar, y el Estado como tal debe enseñarles todas las alternativas que existen. Incluso, por ejemplo, en México contamos mucho con el problema de una falta de educación fuerte, por ejemplo, sobre anticonceptivos, o una idea muy religiosa de que está mal, los hijos que Dios disponga. El Estado tiene la obligación de desmitificar todo este tipo de cuestiones y de hacer disponibles para la población todas las alternativas para que ellos puedan decidir y tomen conciencia de la importancia de la planificación familiar. La otra, que quizá puede resultar más controversial, un poco más similar a la que tomó la República Popular China, es manejarlo en términos de los recursos. Finalmente, los estados son los administradores de los recursos y los recursos no son ilimitados. Entonces, como tal, el Estado tiene la obligación de controlar esa repartición y asegurar que sea lo más justa posible para las personas que viven en la actualidad. Entonces, a mi parecer, esos son los papeles principales del Estado, como educador y como administrador. En ese sentido también, popularmente se llega a decir que quizá tenga más peso, tenga más importancia la propia descendencia que todavía no existe, que las personas que ya existen, con las necesidades, con intereses, incluso desde un punto de vista biológico, más allá de nuestra especie, ¿no? Las necesidades de miembros de otras especies o de ecosistemas que se ven vulnerados. ¿Cuál es tu perspectiva personal al respecto? Mi perspectiva personal es que legalmente, moralmente incluso, es hasta cierto punto ridículo, muy controversial, y yo no estoy de acuerdo en poner los intereses de personas que todavía no existen sobre de las personas que existen actualmente o de los otros organismos. Sabemos que hay muchísimas personas en situaciones sumamente vulnerables, muchísimos niños, por ejemplo, en los sistemas de adopción, muchísimos organismos que actualmente están padeciendo las consecuencias de nuestras actividades, y nosotros moralmente tenemos la obligación de ponerlos primero y de cubrir sus necesidades antes de cualquiera de una persona que todavía no existe o incluso anteponerlas a nuestro propio egoísmo. Uno de los principales argumentos que utilizan las personas defensoras de estar procreando y de la libertad completa en este sentido es que es hasta cierto punto un imperativo biológico y que todos tenemos esa intención de trascender genéticamente. Pero si lo vemos desde un punto de vista tal cual, estaríamos hasta cierto punto argumentando que nuestro egoísmo tiene que anteponerse sobre las necesidades de las otras personas. Y en una sociedad y en este siglo me parece francamente inconcebible. Sí, comentábamos antes de la grabación, quizá entre chascarrillos, que hay lugares para atender a las personas que no pueden controlar sus impulsos biológicos, ¿no? Y que esta cuestión justamente ha tratado de superar el ámbito privado para llevar al dominio público y someter esta cuestión, como bien lo has mencionado, sobre la presión que generamos sobre los recursos que son escasos y que muchas veces no son renovables, y sobre el impacto de las necesidades que ya existen frente a las posibles necesidades en un futuro. A manera de conclusión, ¿cuál sería parte de tu mensaje de esta reflexión que has llevado a cabo y que han publicado conjuntamente en Animal Político? Mi mensaje sería que es indispensable que la decisión de formar una familia o de expandirla provenga de un razonamiento muy crítico y de una reflexión ética profunda. Nosotros como sociedad tenemos que exigir hasta cierto punto que se cubran las necesidades de las personas y de los otros seres que ya existen. Tenemos que pelear por la ruptura con ciertos tabúes de que, por ejemplo, la condición femenina es la maternidad, que las parejas homosexuales no pueden adoptar hijos. Tenemos que modificar nuestra mentalidad para que realmente sea más global y que sea justa sobre todo para las personas humanas y no humanas que existimos en el planeta hoy en día. Entonces me gustaría, junto con la doctora Cancino Rodesno, incitarlos a reflexionar y a darse cuenta de que ya no es una situación privada, es un asunto público y que es algo que todos necesitamos reflexionar para mejorar como sociedad. Pues muchas gracias por este breve espacio. Ahí lo tienen, estimados escuchas o videoescuchas.
En esta ocasión pues nos despedimos con esta reflexión que nos invitan. Los invitamos también, vamos a compartir el link del artículo que han publicado en Animal Político. Sirva, dicho sea de paso, para hacer una reflexión pública sobre un tema que es muy importante, la responsabilidad que tenemos de nuestros actos que dejan de ser privados porque inciden de manera pública, no afectan solamente a nuestras familias particulares, sino a comunidades enteras, y tratar, como has mencionado, de tomar una decisión libre, informada, lo más racional posible. Muchas gracias. Gracias.